Hoy no tocaremos un tema en concreto. Queremos darle protagonismo a historias, a experiencias que no se pueden etiquetar. Historias que son extrañamente aterradoras. Pero antes de empezar, solo quiero dar las gracias por compartir sus relatos con nosotros, y los que aún no salen, tengan un poco más de paciencia. Les aseguro que todas las experiencias se harán saber, confirmando que tal vez el mundo de los muertos está más cerca de lo que creemos. Comenzamos. Tengo una historia para compartir. Para entrar en contexto, tengo un hijo de 8 años. Cuando pasó esto, mi hijito tenía 6 años y no estaba bautizado. Él ya me había comentado que solía ver ciertas cosas a las que no les daba mucha importancia, ya que de por sí en mi casa ya he presenciado yo misma algunas cosas paranormales. Entonces dije que era normal. Hasta que una ocasión ya lo sentí un poco más asustado porque cerraba la puerta de nuestro cuarto y me comentaba que veía a un payaso. ¿Un payaso? ¿Cómo es?, le dije. Me comentó que era un payaso amarillo con cosas de colores, cosa que se me hizo súper extraño, porque un payaso como tal es algo muy raro y más que paranormal parece irreal. Yo le comenté esto a mi mamá y mientras le estaba platicando, me dijo: yo también lo he visto. Me quedé helada. Le pregunté que cómo era este payaso y dónde lo había visto. Estaba limpiando el baño y en eso levanté la mirada. Vi a un payaso que pasó corriendo. Ella me miró y me describió. Tenía ropa amarilla y como esas cosas en la cabeza que parecían pelos de colores. En ese momento confirmé que lo que mi hijo veía era real, porque de él podría haber dudado que fuera su imaginación. Pero de mi mamá es una persona adulta y con un buen estado mental. Esa ocasión me quedé en shock. Inmediatamente hice todas las coordinaciones para hacer el bautizo de mi hijo. La cuestión es, ¿qué era ese payaso? ¿Por qué un payaso? ¿Acaso es normal? ¿Es un ser paranormal o una falla en la realidad? Tal vez una falla en la dimensión. ¿Cuál es la explicación? Hace mucho tiempo, cuando aún vivía con mi abuelita en Tamaulipas, desde niña me decía que jamás hiciera quehacer por la madrugada, ya que al hacerlo llamabas entidades fantasmales a la casa. Jamás entendí esta superstición y nunca le pregunté por qué me decía eso. Hasta cuando crecí y cumplí 19 años de edad, me surgió la curiosidad de preguntarle el por qué me decía siempre lo mismo. Esa noche, mientras me estaba preparando mi café, mi abuela se sentó muy seriamente y me contó esta historia. Tenía 15 años cuando me junté con tu abuelo. Sus papás nos dieron un pedacito de tierra en el campo. Era un cuartito solo de concreto de 4x4. Afuera estaba el baño y el lavadero. Los primeros días eran buenos. Él se iba a trabajar a las 3 de la mañana, a unos minutos del campo, y yo me quedaba durmiendo. Pero una ocasión en la que él se despertó y se fue, yo no pude dormir. Me dieron las 3:30 de la madrugada y yo me sentía como con mucha energía. Me dio insomnio y para cansarme decidí levantarme a hacer mi quehacer. No era mucho y comencé tendiendo mi cama para después barrer. Salí por una cubeta de agua para trapear y mientras estaba pasando la jerga por todo el cuarto, escuché claramente cómo alguien estaba lavando ropa en mi lavadero. Se me erizaron los vellos de mi cuerpo porque alrededor no vivía nadie. Me asomé por la ventana haciendo a un lado la cortina un poquito, pero no era nada. A pesar de que en el patio no había luz, la que había dentro del cuarto salía muy poco y estoy segura de que no vi a nadie. Seguía haciendo mi quehacer con ese ruido. Varias ocasiones me fijé, pero en serio estaba sola.
Comencé a trapear nuevamente y mientras trapeaba debajo de la cama, tocaron muy fuerte la puerta. Salté del susto y pregunté que quién era. Me asomé por la ventana y pude ver parado a un hombre muy alto en mi puerta. Pude ver que tenía un sombrero muy grande de esos mexicanos. No quise abrir, pero le grité que se fuera, que mi marido estaba a punto de llegar. Desde la ventana podía verle que no se iba. Así yo lo estaba viendo, y sin mover las manos, sin siquiera alzarlas. Otra vez escuché que tocó la puerta. Al ver esto salté del susto, retrocedí varios pasos, y de la zona de la cocinita agarré un cuchillo esperando lo peor. Aquel hombre que estaba afuera comenzó a golpear la puerta frenéticamente, intentando tirarla. Pasaron 3 minutos así, 3 minutos que para mí se me hicieron eternos, hasta que oí que aquel hombre retrocedió e hizo un chiflido. Escuché el galopar de un caballo acercándose. También escuché cómo se subió aquel hombre y se alejó. Yo, asustada, me fui acercando poco a poco a la ventana e hice a un lado la cortina. Ese hombre, esa cosa no era normal. Eso que vi era una entidad, pues en el pasto estaban las huellas del caballo, pero de ellas resaltaban pequeñas llamas. Pude ver claramente el caminito de fuego que fue dejando aquel jinete. A la mañana siguiente que regresó tu abuelo, fuimos a visitar a mi suegra. Le platiqué todo esto porque estaba impresionada, y ella, muy seria y asustada, me dijo que jamás volviera a hacer qué hacer por las noches. Buenas tardes, les cuento mi historia. Yo vivía en San José de las Rusias, un ejido de Soto La Mariana, Tamaulipas. Un fin de semana nos juntamos a tomar unos amigos y una amiga. Decidimos ir a tomar al río en la noche. Estábamos tomando a gusto cuando un compañero de la nada nos dice: «Súbanse al carro y váyanse. Pase lo que pase, no volteen». Era medianoche cuando nos subimos al carro, y al mirar atrás, vimos cómo él comenzó a retorcerse y empezó a gruñir. Nos decía: «Ya váyanse, aquí déjenme y no volteen». Mi otro amigo arrancó su carro y nos fuimos. Cuando íbamos un poco retirados de él, vimos con las luces traseras del carro cómo al muchacho se le empezó a cubrir de pelo el cuerpo. Llegamos a la casa con mucho miedo, y es que lo raro que cuando llegamos a la casa, él ya estaba ahí. Nos hablaba pero no hicimos caso. Nos metimos y él se quedó en la calle. Ya no tenía pelo y estaba aparentemente normal, pero sus ojos eran rojos. No sé qué nos hubiera pasado si nos hubiéramos quedado con él. Esto es todo. Gracias por su atención. Comunidad, antes de pasar a la siguiente historia, si te está gustando el video, apóyanos dejando tu like y comenta a qué hora estás escuchándolos. Ahora, sin más interrupciones, vayamos con las siguientes historias. ¿Están listos? ¿Listas? Continuamos. Hola comunidad, soy Jimena, y hoy quiero compartir las historias de mi papá, que aunque ya no está con nosotros, los recuerdos e historias nunca se van. Se las relataré justo como él lo hacía. Tenía como 20 años y acostumbraba a salir de mi casa a pasar el rato con mis amigos y regresar en la madrugada. Una noche hice lo mismo. Cuando regresé, obviamente las calles estaban solas y en silencio, y como siempre saqué mis llaves para abrir la puerta. Mientras hago esto, algo me toca en el hombro. Volteé rápido y veo que es una vecina, una señora mayor que se dedicaba a ayudar a las mujeres a dar a luz. Era una partera. Saber que era ella me tranquilizó un poco. Vi que tenía entre sus manos una calabaza grande, de esas color naranja. Ella me dijo: «Le puedes dar esta calabaza a tu mamá. Dile que yo se la mando». Le dije que sí y le di las buenas noches.
Entré a la casa y noté que todo estaba a oscuras, pero pude llegar a la cocina para dejar la calabaza en la mesa para después subir a mi cuarto e irme a dormir. Al día siguiente me levantaron los gritos de mi madre. «Hugo, ¿qué es esto? Hugo, bájate ya». Obviamente bajé lo más rápido que pude. Pensé que algo malo le había pasado. Cuando llegué a la cocina veo a mi madre con una cara de susto y enojo, mientras me decía «¿Qué es esto? Anoche nos fuimos a dormir después de cenar y esto no estaba. Tú lo trajiste». Me decía todo esto mientras yo no podía dejar de ver la calabaza. Pero ya no era la que yo le había dejado. Estaba casi completamente podrida y con algunos gusanos. No creía lo que veía. Anoche, aunque a oscuras, yo vi la calabaza y la cargué. La sentí en mis manos y estaba normal. Yo, aún muy impactado, le expliqué lo que sucedió con la vecina, mientras le decía enojado que le fuera a reclamar, que ella se la había mandado así. Mi madre no entendía de quién estaba hablando y yo se lo repetía. «La partera, la que vive aquí a la vuelta». Mi mamá solo puso cara de confusión y enojo y me dijo: «Ya deja de decir tonterías. Esa señora ya se murió hace 2 semanas». Cosa que yo no sabía. Como ya dije, yo salía mucho en las noches. Una noche estaba con un amigo en su auto en el cerro. Me gustaba mucho ir a fumar y beber. Esa ocasión ya era muy tarde, y decidimos que era hora de irnos. En eso me di cuenta de que no traía mis llaves de la casa, y las buscamos en el carro, pero tampoco estaban. Yo sabía que no podía llegar, tocar la puerta y despertar a mis padres, pues sabía que no me iban a abrir. Pensando en esto, se nos ocurrió la idea de quedarnos a dormir en el cerro, dentro del coche, y así fue de hecho. Yo tengo el sueño pesado y no me despierto con cualquier cosa. Pero ya dormido, mi amigo me despertó sacudiendo mi brazo muy fuerte. Apenas abrí los ojos y escuché el viento. Era muy fuerte el sonido. Mientras iba asimilando todo, veo que mi amigo está con los ojos abiertos viendo en dirección al parabrisas. Podía ver su cara de miedo. Entonces me levanté un poco más para ver qué estaba viendo. Y ahí, vimos a una mujer de espaldas con un vestido y un velo de novia. Me asusté y me quedé quieto. Cuando ambos teníamos la mirada fija, esa cosa se dio vuelta y vimos cómo su cabeza no era la de una mujer, sino la de un caballo. No podía creer lo que estaba viendo. Ambos nos acomodamos lo más rápido que pudimos y mi amigo encendió el auto. Se hizo un poco de reversa para dar la vuelta, pues esta cosa estaba enfrente del auto. Mientras hacía esto, ese ente aún estaba ahí mirándonos. Mi amigo aceleró y nos fuimos de ahí. Esta es la tercera experiencia. Me gusta fumar y a veces lo hacía en el balcón de mi casa. Aclaro que la casa a mi derecha era de un solo piso. Entonces, cualquiera desde mi lugar podía ver su patio. También hago mención que ahí vivía una pareja de ancianos, pero la señora había muerto un día antes de esto. Mientras estaba fumando, veía las otras casas y cuando volteé a mi derecha, vi a la vecina con un camisón blanco subiendo poco a poco las escaleras que tenían. Primero me quedé muy extrañado, pues creí que había muerto, y cuando llegó a la parte de arriba, vi que no venía caminando, sino flotando. Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y solo me metí corriendo. Esto que contaré sucedió cuando ya estaba casado y con mi primera hija. Era un día normal. Llevé a mi esposa en la camioneta a comprar unas cosas. El lugar a donde íbamos estaba al lado de un cementerio, y solo ahí había lugar para estacionarse, y así lo hice. Mi esposa se fue y yo bajé para distraerme un poco en lo que regresaba. Mientras veía las tumbas del cementerio, noté algo blanquecino sobre una tumba. Era como humo. Cuando enfoqué mi vista pude ver cómo ese humo tenía la forma de un esqueleto del pecho hacia arriba. Solo se veía parte de las costillas
el cuello, el cráneo, parte de un brazo, y con el otro brazo sostenía un cigarro entre sus dedos de hueso. Se veía muy claro, pero como dije, esta visión parecía como de humo. Me pareció algo espeluznante, pero muy increíble también. Saqué mi celular. Eran de los primeros celulares que tenían cámara, de esos que tenían teclado y eran pequeños. Tomé la foto, y sí se veía claramente ese esqueleto fumando. Después se desvaneció en el aire. Cuando mi esposa regresó, le conté lo que pasó y le mostré la foto. Ella no podía creerlo, aunque era algo innegable, pues no había forma de editar algo así. No conservé ese teléfono por mucho tiempo, y como sabrán, antes no había mucha manera de pasar las fotos a una memoria o algo así. Por lo que perdí la foto, pero conservo el recuerdo, y el hecho de que mi esposa también vio esa foto y aún la recuerda. Esto ocurrió cuando era joven, y como ya dije, acostumbraba a llegar muy tarde a mi casa. En una ocasión tuve que regresarme caminando. Estaba a unas cuantas cuadras de mi casa, no muy cerca ni muy lejos. Como era de madrugada, no había nadie, ni se escuchaba nada. Yo iba caminando normal cuando empecé a escuchar trotes de un caballo a lo lejos. No me asusté y seguí mi camino, pero empezaron a escucharse cada vez más cerca, ahora con un sonido como si el caballo llevara arrastrando algo grande. Ahí sí me asusté, pues el sonido ya estaba tan solo a unas cuantas casas. Cuando volteé, vi a un caballo negro y una carroza detrás. Inmediatamente me escondí detrás de un coche, y aunque estaba agachado, podía ver por la ventana cómo en efecto era una carreta completamente negra, con un hombre al frente sentado, con sombrero de copa, dirigiendo al caballo. El hombre, la carreta y el caballo eran completamente negros, de un color fuerte. Y es que no era pintura. La carreta, la vestimenta del hombre, el pelaje del caballo, era más que eso. Todo era como si fuera una sombra. Lo único que no era negro eran los ojos del caballo, que eran de un rojo intenso. Estos seres pasaron de largo y se desvanecieron en la oscuridad. Muy asustado seguí caminando hasta mi casa y ya no volví a ver ni a escuchar nada. Una vez estaba comiendo hot dogs con un amigo en un puesto callejero. En eso vi a una anciana mirándome fijamente y con una mirada de odio. Primero la ignoré y continué comiendo, pero ella seguía ahí a lo lejos mirándome, hasta que le dije a mi amigo que si la conocía. Él me dijo que no veía nada, y en efecto, cuando volví la mirada, ya no había nadie. Esta es la última historia. Ya saben que me gusta salir con mis amigos e ir al cerro. Esa noche nos fuimos en moto. Yo estaba conduciendo mi motocicleta y empezamos a escuchar risas como de hienas. Solo así lo puedo describir. Llegué a pensar que sí eran, pero en los cerros solo se pueden ver coyotes y a veces lobos. Pero esas risas parecían de hienas. Nosotros seguimos nuestro camino y a veces nos separábamos. En una de esas que nos separamos, cuando iba solo en mi moto, al dar una vuelta me caí. La moto cayó encima de mí con mi pierna doblada. No podía quitármela de encima y empecé a gritar por ayuda, pero nadie venía. Y como dije, era de noche. No podía moverme y solo escuchaba las risas de las hienas a lo lejos. En eso escuché y vi a una camioneta acercarse. Se bajó un señor que me ayudó y me llevó a su casa. Ahí me dijo que tuve suerte que me encontrara, porque alrededor, en el cerro, habían muchas brujas y las risas eran de ellas. Esto me pasó hace 4 años. En ese entonces vivía con mi pareja y en la casa teníamos 2 perros. Ambos eran criollos. Una era una perra grande, cruza de labrador retriever. Era como un labrador pero mucho más delgada.
Era de color blanco, por eso lo llamaron Paloma. A principios de este año, Paloma falleció por su avanzada edad, pues ya tenía 13 años, por cierto. Y un perro mediano, cruza de corgi y pomerania. Era color miel y se llamaba Panchito. Ambos eran mi alegría. En una ocasión que mi pareja y yo nos dormimos, de pronto, no sé cómo, en medio de la noche, sentí una inquietud en mi pecho. En el estado de la semiconciencia entre dormido y despierto, sentí una mirada sobre mí. Al abrir los ojos, vi unos ojos amarillos, totalmente amarillos sin pupila. Estaban frente a mí. Yo me asusté tanto y de pronto mis ojos se enfocaron mejor. Era como una criatura en forma de una bola de basura con ojos. Su cuerpo realmente no tenía forma. Era como una mancha grande frente a mí, pero con un par de ojos que me miraban fijamente. Esa cosa estaba sobre mí, sentada, sobre mi abdomen. Me sentí sumamente asustada. En eso parpadeé, y ahora vi que era Panchito, igualito a él, pero a la inversa. Panchito es color miel, con el pecho blanco y ojos negros. Y esta criatura era idéntica a él, pero Panchito ahora era negro a su lado, con pecho gris y los ojos amarillos. Recuerdo también que vi rastros de cenizas saliendo de su pelaje, como si acabara de transformarse o algo así. Entonces respiré aliviada al ver que se trataba de mi pequeño. Pero mi ex me habló asustado cuando lo vio y me dijo que qué era eso. Yo le dije, es mi Panchito. No, no es Panchito, me contestó muy asustado. Yo volteé y le dije que sí, que era Panchito, que ya volviera a dormir. Pero mi ex no decía nada. Yo cerré los ojos y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente no pasó nada y nuestras vidas transcurrieron tranquilamente. Seguro que fue un sueño. Era lo que siempre pensaba. Hasta que un día, meses después, no recuerdo por qué mi ex y yo tocamos el tema y le dije, uy sí, recuerdo esa noche. Tuve un sueño muy loco cuando soñé que se me aparecía una criatura y luego tomaba la forma de Panchito. Mi ex enmudeció y se puso totalmente pálido cuando mencioné eso. Oye, eso no fue un sueño, me dijo en un tono muy serio. Le dije que cómo sabía. En eso él me contestó que porque él también estuvo ahí, que si acaso no lo recordaba. Me dijo que él también lo había visto y que eso no era Panchito. Como te imaginarás, tras oír aquellas palabras de mi ex, un escalofrío recorrió mi espalda y yo ya no dije nada. Tiempo después él y yo nos separamos, aunque actualmente quedamos en buenos términos. Y como te dije, si no me crees, tengo ese testigo y te puedo pasar sus redes sociales para que le puedas preguntar. En fin, un par de años después de separarme, gracias a uno de mis viejos hábitos, la lectura, descubrí qué fue aquella cosa que se me apareció aquella vez. Estas criaturas se llaman matagots y son almas que no pueden descansar en paz, pero en vez de vagar en pena, estas almas son conscientes de que ya están muertos y deciden ayudar al prójimo, tomando la forma de un animal. Y es cierto, ya que cuando aquel matagot tomó la forma de Panchito, recuerdo que sentí una extraña paz en el alma, así que supongo que lo hizo para ayudarme. Y en cierta parte le agradezco, porque funcionó. Comunidad, ¿qué les parecieron estas historias? ¿Les gustaría más videos así? Déjamelo saber en los comentarios. Y por aquí les estaré dejando el correo si nos quieren enviar su historia de terror. No olviden también dejar su like, comentar, y si aún no estás suscrito, suscríbete. Por mi parte, esta noche ha sido todo. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.